Buenas tardes amigos, hermanos en Cristo, familia que nos están viendo en estas cápsulas. Hoy nos toca ver un tema que se llama Alégrate en las pruebas. Y el texto que vamos a leer es Santiago capítulo 1 versículo 2 y nos dice de esta manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros sabemos que con demasiada frecuencia, ¿verdad?, los creyentes o cristianos nos enfrentamos con dificultades y además con muchos problemas. Pero ¿por qué de todo esto? ¿Y qué dice la Biblia para poder sobrevivir a través de estas pruebas? El apóstol Santiago escribió esta epístola para exhortar o animar, ¿verdad?, a estas tribus que estaban que habían estado padeciendo persecución, habían sido esparcidas, pero también está escribiendo a los hermanos en la fe. Y este primer tema son las pruebas a nivel personal. En la actualidad todos tenemos pruebas en nuestras vidas. Pueden ser pruebas financieras, pueden ser pruebas de pérdida de un trabajo, puede ser una descompostura de un carro, puede ser una dificultad con el esposo o la esposa, una enfermedad o inclusive hasta la misma muerte. Y en este versículo que leímos, ¿verdad?, afirma nuestra fe en Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago les llama hermanos míos no solo como hermanos de la raza judía, porque él era judío, era el hermano de Jesús. Y ellos mismos, ¿verdad?, a pesar de que al principio, antes de su muerte, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Pero vemos que él escribe posteriormente, cuando ya vieron a Jesús resucitado, realmente se les abrieron los ojos y pudieron también proclamar este evangelio, que Jesús era el Señor, que Jesús era el Salvador, que había venido con ese propósito de darnos la salvación. Entonces, esta carta fue escrita, ¿verdad?, para esta raza judía, pero también para los hermanos en la fe en todo el mundo. Y él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Podríamos preguntarnos, ¿podemos gozarnos en las pruebas? Es algo que en lo natural no se puede. Pero recordemos que nosotros como creyentes realmente ha sido posible a través del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, sabemos que las pruebas son dolorosas. Podemos saber que también vienen con un propósito de fortalecer, ¿verdad?, nuestro crecimiento espiritual, nuestra fe en Dios y además modelar nuestro carácter. Y esta palabra tener por sumo gozo es una palabra griega. Esa palabra de tener, ¿verdad?, significa debemos de considerar, debemos de evaluar por qué camino estamos yéndonos, debemos examinarnos, ¿verdad?, de cómo está nuestra situación, cómo está nuestra vida. Y a través de todo ello, pues podemos evaluarnos a través de la palabra cómo estamos caminando. Si estamos haciendo caso a estas indicaciones que Dios nos da a través de su palabra, como el apóstol Pablo, por ejemplo, podía él, estando él en prisión, escribe esta carta, entre otras la de Filipenses, y vemos cómo les dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, afrontar, ¿verdad?, con gozo estas pruebas es algo que nos está pidiendo Dios. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero estas pruebas, ¿verdad?, vemos que son los problemas o las vicisitudes que nos quitan la paz, que nos quitan el gozo y muchas veces la felicidad de la vida. Tenemos que ser sometidos a las pruebas con el propósito de describir la naturaleza, o más bien descubrir la naturaleza verdadera de lo que somos realmente, cómo es mi comportamiento ante ciertas circunstancias. Dios permite estas pruebas con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y calidad de fe, de la confianza que podríamos tener en la palabra de Dios. Y cada prueba se convierte en un examen de la fe, que sirve para su fortalecimiento. Recordemos que
la vida es una escuela. Eso no te lo enseñan en las universidades, no te lo enseñan en ninguna academia, ¿verdad? Sino esto se va apropiando uno y va realmente, cuando estamos encaminados a la palabra de Dios, nos muestra que a través de estas pruebas vamos a ir creciendo, vamos a ir fortaleciéndonos en nuestro carácter y en la fe en la palabra de Dios. Entonces, estas pruebas vienen no porque nosotros las deseemos, es porque es algo que necesitamos todo nuestro ser. Necesitamos las pruebas, y esto también nos lo dice la palabra de Dios. Y en Hebreos 12:5 nos dice la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Realmente tenemos un Padre. Para aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hacemos hijos de Dios por el simple hecho de creer en su amado Hijo Jesucristo, que vino a redimirnos, que vino a derramar su sangre preciosa para borrar nuestros pecados. Entonces, hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero también, como tenemos nuestro Padre, Él como Padre y nosotros como hijos, tenemos que encauzarnos hacia ese camino que Él nos dejó. Nos dio indicaciones, nos dio instrucciones, las cuales tenemos que estar muy atentos para poder afrontar estas mismas pruebas que tenemos. En 1 Corintios 10:10 nos dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuran o murmuraron y perecieron por el destructor. Recordemos que cuando Israel estaba allí en el desierto, muchos murmuraron de la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés. Sin embargo, no les causó nada de gracia que estuviera ahí él gobernando y haciéndoles pasar por un desierto en el cual no encontraban nada. Y vemos aquí que murmuraron y se los tragó la tierra. Ellos estaban murmurando por toda la prueba que estaban pasando. En el desierto es una prueba, pero nosotros tenemos que saber de esa prueba qué vamos a aprender de esa prueba. Y mejor clamar a Dios con ruegos, con súplicas, que Él sea el que nos dirija y que nosotros podamos glorificar su nombre a pesar de todo. Job fue un hombre que atravesó con pruebas y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Fue un hombre íntegro, un hombre que realmente tenía temor de Dios. De su boca no salió ni murmuración ni maldición hacia Dios, al contrario, él se sostuvo glorificando a Dios. Hay veces que en la vida nos van a venir cosas muy buenas, mucha prosperidad, pero también hay momentos que van a venir y vamos a ser afligidos. Son las pruebas que todos pasamos. Podemos pasar enfermedades, podemos pasar conflictos, ¿verdad? Y tenemos que enfrentarlos y ser prudentes cómo tenemos que actuar ante ello. El mismo apóstol en la palabra nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Podemos venir a Dios. Dios ha permitido que esta prueba me alcance y tiene en ella algún buen propósito para mí. Sabemos que así debemos de ver, que todo tiene un propósito en la vida. Por eso Santiago aboga y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No nos debemos de rebelar ante las pruebas que estamos pasando, no debemos tampoco desfallecer, debemos de regocijarnos y sabemos que no estamos solos. Dios nos ha mandado el otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Aquellos que hemos creído en Jesús, se nos ha dado estas primicias, en las cuales el Espíritu mismo de Dios nos dirige para encauzarnos y vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, Él nos ayuda para que este carácter, ¿verdad?, se asemeje más a la de Cristo, porque somos sus hijos. El fruto del Espíritu no puede ser producido cuando todo nada más es luz, la luz del sol, sino ha de llover, ha de haber nubes negras, y las pruebas nunca parecen ser gratas, parecen ser muy difíciles y también hasta ingratas, pero después da el fruto apacible, ese fruto de justicia a los cuales hemos sido ejercitados para ello. Entonces debemos de estar contentos en las pruebas.
que vivimos y aún así, aunque sean difíciles, creemos que la Biblia nos exhorta a que estemos gozosos porque todo trae consigo un bienestar. El mismo apóstol a la iglesia de Roma les dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Había gozo, ¿verdad? Cuando ellos estaban pasando por persecución, imagínense matando sus enemigos a los creyentes, metiéndoles a prisión, golpeándolos, y muchos de ellos fueron muertos. Entonces, aún sabían que esa tribulación traía consigo la paciencia. Todos necesitamos la paciencia. ¿Y por qué esta paciencia va a traer la prueba? Pero la prueba también la esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Estamos esperando cuando Él venga por la iglesia, que somos nosotros que hemos creído en Él y sabemos que estaremos por toda una eternidad con Él. Estas son las cosas del reino, son cosas valiosas y que no podemos nosotros quedar desesperanzados. Tenemos una esperanza y esa esperanza no va a avergonzarnos. Y no nos avergonzamos porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y porque Dios también ha derramado ese amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces este amor que Dios ha derramado es el que nos va a ayudar, es un amor ágape, a través del Espíritu vivir y poder pasar estas pruebas con gozo. Por eso Pedro decía, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado de alabanza, de gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Realmente esto para nosotros es lo más deleitoso, esperar hasta que Jesús venga, porque Él vendrá por su iglesia, por aquellos que no hemos rechazado a Él. Sabemos que en Él está la vida y Él nos ha prometido tener una vida abundante, aún pese a las pruebas, aún pese a lo dificultoso que es la vida, pero por medio de Él podemos ser más que vencedores. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la misma muerte, ni ángeles, ni la misma vida. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Y esa es la confianza que tenemos aquellos que somos sus hijos. Las pruebas en la vida del cristiano tienen ese propósito y son uno de los medios por los cuales crecemos a la semejanza de Dios. Es como el atleta puede hallar gozo, ¿verdad?, en el rigor de su preparación mientras tiene el propósito de ganar su carrera. De igual manera, el cristiano puede hallar gozo aún en las pruebas difíciles cuando nos vemos ahí, pero sabiendo que es para alcanzar la semejanza de Cristo. El mismo salmista decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si nosotros realmente vemos que así es la palabra, muchos creen que nada más es vivir una vida cómoda, pero no, tenemos que pasar por aflicciones. El mismo Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra fe se tiene que fortalecer en la palabra y debemos de creer y que a través de estas pruebas nuestra fe, nuestra confianza en Dios se va acrecentando porque Él se ha manifestado realmente en nosotros. Y en Mateo 5, 11 y 12 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados es una palabra griega que viene de Macarios y quiere decir un hombre bienaventurado, un hombre 3 veces feliz, un hombre felicísimo, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, muchos de ellos fueron metidos a prisión, fueron golpeados, fueron azotados, fueron inclusive muertos por causa de Jesús, pero había gozo en sus vidas, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. El Salmo 119, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios nos ama
como hijos. Y a veces tenemos que ser humillados porque en nuestro corazón muchas veces en nuestro corazón hay soberbia, hay egoísmo, hay orgullo, hay mentira, hay cosas que Dios detesta. Dios es santo y Él quiere que sus hijos caminen a esa semejanza. Por eso somos humillados, para que aprendamos, como dice el salmista, sus instrucciones, sus estatutos. Recordemos que así como camina en orden toda esta constelación en donde vivimos, este sistema solar tan bello, tan hermoso, vemos todo camina a la perfección. De igual manera, Dios quiere que el hombre camine de acuerdo a esas instrucciones que nos dejó para tener esa vida abundante, esa vida que vale la pena, que pueda disfrutar de esa paz en medio de las circunstancias difíciles, de ese gozo en medio de las tribulaciones, de ese amor ágape que Dios nos ha dado. Entonces, todo tiene un propósito por el cual nosotros tenemos que empeñarnos. La Biblia nos dice que debemos hacer, más bien, ¿qué debemos de hacer para sobrevivir? En primer lugar, debemos orar para aprender de las pruebas y no desanimarnos, porque la depresión y el desánimo son problemas comunes que la gente tiene durante esos momentos de prueba, y en algunos casos no ven la razón por la cual les está pasando a ellos. De pronto han estado tratando de vivir una vida decente y en ese momento algo malo pasa. En 1 de Pedro 4, 12 y 13 nos dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Santiago agregó que mientras estamos en este periodo de prueba, debemos pedirle a Dios que nos muestre qué necesitamos aprender de todo esto. ¿Sí? Y también la palabra nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque no debemos apoyarnos en nosotros mismos. La misma palabra nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Como punto número 2, debemos de orar que seamos guiados mientras salimos de esa prueba. El mismo salmista nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Somos justos por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que nosotros seamos buenos o seamos justos, no. La justicia la hizo Jesús por nosotros. Jesús nos presenta ante el Padre sin mancha y sin arruga. Por eso claman los justos, aquellos que nos refugiamos en nuestro abogado, en Jesucristo, y dice que Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Hemos pasado dificultades, problemas, enfermedades, casi algunos hemos estado al borde de la muerte, sin embargo nos hemos fortalecido en esa fe en el Señor. Dios se ha hecho real en nuestras vidas y podemos adorarle, glorificarle. Nosotros aprendemos de los salmos que empiezan con un clamor en esas angustias que han pasado, pero también le empiezan a decir, a describir el detalle por lo cual están ellos pasando, por qué problemas están pasando, si es una enfermedad o es algún conflicto, es una deuda, si se quedaron sin trabajo, pero empezaron ellos a clamar, a detallarle a Dios lo que estaba pasando en sus vidas, pero también después ellos adoraban a Dios, alababan a Dios porque creían que Dios les iba a contestar en esas tribulaciones, en esas pruebas. Entonces, debemos entregar nuestras necesidades a Dios, porque Él se preocupa por nosotros. Él nos está moldeando para que nos convirtamos en sus verdaderos hijos por toda una eternidad, no solamente en este mundo, sino en el venidero. Para que esto pueda suceder, debemos cambiar nuestro carácter, debemos ser probados. Por eso el mismo Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Padre
tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, tenemos que depositar esa confianza en Dios. Dios no es hombre para que mienta. Su palabra es veraz, es efectiva. No debe de haber nada de duda, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y el mismo salmista nos dice, porque por un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Debemos orar con fe y con paciencia, esperando lo que Dios va a traer a nuestras vidas, que es algo que nos va a traer provecho. Y por último, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos de gloriarnos, debemos de gozarnos en estas promesas que tenemos para con Dios. Todo esto terminará un día. La vida del hombre es corta, pero lo importante es vivir en esas pruebas, confiando en Él, gozándonos en Él por todo lo que nos ha sobrevenido y sabiendo de que un día estaremos con Él y todo lloro, toda lágrima, Él destruirá la muerte, con Él estaremos por toda una eternidad para siempre. Gocémonos en el Señor y vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por la vida, te agradecemos por las pruebas que hemos pasado, porque sabemos que todas estas cosas nos han sobrevenido, sabiendo que tú, Señor, has permitido y que no nos sobrevendrá algo más de lo que nosotros no podamos soportar, porque tú estás con nosotros, quieres moldear nuestro carácter, quieres hacernos crecer. Te agradecemos infinitamente porque estamos contigo, Señor. Queremos agradarte, queremos obedecerte, queremos regocijarnos en las pruebas, y solamente el poder de tu Espíritu Santo puede hacer lo natural a algo sobrenatural. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima cápsula.